Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Rivas y el día de hoy, junto con mis compañeros, nos encargaremos de guiarlos en un viaje a lo largo de la historia. Este viaje será en el periodo entre guerras hasta finales de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido. Utilizaremos un espacio temporal entre 1919 y 1945. Pero ¿sabías que Reino Unido no es lo mismo que Inglaterra? Te explicaré por qué. Esto se debe a que Inglaterra forma parte de los 4 países constituyentes de Reino Unido. Los países constituyentes de Reino Unido son los siguientes. Como ya te mencioné, el primero es Inglaterra, el segundo Escocia, el tercero Gales y finalmente el norte de Irlanda, como lo puedes observar en este mapa. ¿Por qué se considera que Londres es la capital de Reino Unido? Pues esto se debe a que Londres es la capital de Inglaterra, e Inglaterra es el país constituyente más grande de Reino Unido, por lo que se toma como base para el establecimiento de una capital. Cada país tiene su nacionalidad y su idioma. Sin embargo, como son pertenecientes a Reino Unido, son considerados británicos. Los ingleses son oriundos de Inglaterra. De Escocia provienen los escoceses y así sucesivamente de los otros 2 países restantes. Su sistema de gobierno es un sistema parlamentario, lo que quiere decir que su jefe de Estado es la reina y el jefe de gobierno el primer ministro. En este caso la reina sería la reina Isabel II. Dentro de este espacio temporal sucedieron acontecimientos muy relevantes y de gran impacto en la sociedad. Uno de ellos fue la crisis de 1929, como lo pueden observar aquí, que repercutió en el resto del mundo. De igual forma surgieron movimientos obreros y sociales a causa de las condiciones de vida. Pero el movimiento o acontecimiento que tuvo mayor repercusión en Reino Unido fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden observar algunas imágenes que representan a este acontecimiento. El primero de ellos, la Conferencia de Yalta. El segundo, la Real Fuerza Aérea Británica y finalmente la reunión entre soldados norteamericanos y británicos. A continuación, mi compañero Eder les dará una introducción a los aspectos ideológicos que influyeron en este espacio temporal. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les voy a hablar sobre los factores ideológicos del Reino Unido. Durante el periodo de 1919 a 1945. Durante este periodo existieron 3 partidos políticos que implementaron sus ideologías. Estos 3 partidos políticos fueron los más importantes. Cabe destacar que hay más uniones y más ideologías, pero estas son las más importantes. Entre ellos está el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Para comenzar les explicaré sobre el Partido Liberal. Este gobernó después de la Primera Guerra Mundial y se fundó en 1859. Después de la Primera Guerra Mundial, el ganador de esta guerra por parte de Reino Unido, Lloyd George, ganó las elecciones en 1918, gobernando hasta 1922. Este partido liberal es de centro, actuando como un árbitro entre los problemas de la izquierda y la derecha. El liberalismo, en este caso, es una de sus ideologías principales, al igual que el socialliberalismo. El liberalismo es una doctrina política y económica social que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder al Estado. Hay muchas formas y tipos de este liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, el mercado libre, el secularismo, la igualdad de género y la igualdad racial, entre otros. En este caso, el socialliberalismo, que igual es una ideología de este partido, es una doctrina política que busca encontrar un equilibrio entre las libertades individuales y la justicia social. Esta ideología se fundamenta en la defensa de las iniciativas individuales. Al mismo tiempo, el socialliberalismo busca limitar la influencia del Estado en los temas de la vida social. Después del mandato liberal entra el Partido Conservador. Esta con una ideología, como su nombre lo dice, conservadora. Entra en 1922 a Reino Unido con un mandato intermitente entre los conservadores y los laboristas. Este es uno de los partidos más importantes por sus ideologías, ya que es de las más dominantes durante esta época y las que más duró en el poder.
Aparte de que Winston Churchill adoptó estas ideologías debido a que él pertenece a ese partido en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Los conservadores tenían distintas ideologías, tales como el conservadurismo, como su nombre lo dice, y dos corrientes de esta: el conservadurismo liberal y el conservadurismo social. De igual forma, el liberalismo económico. Cabe destacar que este partido tenía una posición centroderechista. El conservadurismo es un conjunto de posturas sociales, ideológicas y políticas contrarias a la noción del cambio radical. Esto quiere decir que son contrarias a la idea de la revolución y de progreso, en favor a la defensa y perpetuación de los valores familiares y religiosos del status quo, o a la suma del cambio gradual y muy controlado. La rama de este conservadurismo, el conservadurismo social, se refiere a la ideología o una creencia personal que sugiere que el individuo es un ente social y que como tal no puede ser concebida sino en una relación con una comunidad, especialmente en los aspectos morales y estructurales de esta. En otra parte, el conservadurismo liberal incorpora la visión clásica de la mínima intervención del gobierno en la economía, según la cual los individuos deberían ser libres de participar en el mercado y ganar riqueza sin interferencia del gobierno. De igual forma, este partido anexiona a sus ideologías el liberalismo, en este caso el liberalismo económico. El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre, sin intervención del Estado, las regulaciones e impuestos, entre otros. Como tercer partido, y uno de los más importantes, junto a sus ideologías, que estuvo presente durante este periodo y con un gobierno intermitente, como ya lo mencioné, con los conservadores, es el Partido Laborista. Este surgió en 1900. Su primer mandato fue en 1924, después en 1929 a 1931, y durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial tuvo una coalición de guerra junto al Partido Conservador con Winston Churchill. He aquí la importancia de este partido, llevándose el proceso de la guerra una combinación de ideologías. Esto por la importancia que tenía esta ideología laborista en la clase trabajadora, ya que sin esta ideología y sin la clase trabajadora en sí, la guerra no se pudiera haber llevado a cabo. Las ideologías que este partido expone son el laborismo, la socialdemocracia, el socialismo democrático, y la postura que toma este partido es un centro izquierda a izquierda. En este caso, el laborismo es una ideología de izquierda y reformista, siendo la clase trabajadora su motor y la base de su lucha. Esta ideología parte del socialismo marxista. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones económicas y sociales para promover la justicia social en el marco de una economía capitalista, así como un régimen político que implica un compromiso con la democracia representativa, medidas para la redistribución de ingresos y regulación de la economía, en las disposiciones de interés general y estado de bienestar. Por otra parte, y de igual manera, una de sus ideologías es el socialismo democrático. Cree en el poder fecundante de la libertad en el establecimiento de gobiernos legítimos por voluntad popular, en el sistema económico mixto y en la independencia nacional respecto a centros ideológicos o políticos externos. Esto quiere decir que no acepta los gobiernos impuestos, como en otras ideologías. Estos tres partidos, junto a sus ideologías y representantes, fueron los más importantes de esta etapa, de entreguerra y posguerra. Pero cabe destacar, como lo mencioné al principio de esta exposición, no son los únicos que surgieron durante esta etapa, sino que también surgieron otros, tales como el fascismo inglés, con Oswald Mosley. Él fundó la Unión Británica de Fascistas. Esta Unión Británica de Fascistas contaba con una ideología de extrema derecha, como su nombre le dice, su ideología fascista, acoplada a Reino Unido, nacionalismo británico y proteccionismo. De igual forma surge el comunismo y el socialismo, con el Partido Socialista Británico. Este partido posteriormente se convertiría en el Partido Comunista de Gran Bretaña, con una serie de negociaciones entre grupos radicales comunistas. Este partido principalmente contaba con una ideología de izquierda, con el socialismo y con comunismo, pero al convertirse en el Partido Comunista de Gran Bretaña, anexiona el marxismo-leninismo y elimina el socialismo de sus ideologías. Esto sería todo por mi parte. Los dejo con Héctor Ramírez con las características socioeconómicas. Hola,
Mi nombre es Héctor y yo les expondré sobre las características socioeconómicas de Reino Unido. Después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido se encontraba desgastada como el resto de potencias y países que intervinieron en este conflicto armado mundial, pero no se encontraba tan desgastada como Francia. Esto debido a que tenía esa lejanidad geográfica que le ayudaba bastante, ya que si no hubiera terminado igual o peor que los demás países. Sus industrias se vieron también muy afectadas, pero esto desde 1890, ya que desde ese entonces Alemania ya le estaba ganando a Gran Bretaña en este asunto de las industrias, ya la estaba superando armamentísticamente en la producción de hierro y en la producción de acero. Eso a principios o antes de que se declarara la guerra, pero al final de la guerra las industrias que fueron más afectadas fue la del carbón y la textil. La población terminó severamente desgastada por esta guerra, ya que hubieron numerosas pérdidas de vida, y para cuando se acabó la guerra, las industrias que habían generado trabajos para construir todos estos insumos necesarios para la guerra desaparecieron. Esto generó desempleo y a lo cual generó huelgas. La inconformidad de la población fue tanta que la gente comenzaba a, a hacer huelgas más seguido. Pero pues esto incrementó al grado de haber una huelga general en 1926, donde los mineros no trabajaron durante 6 meses. Todo esto fue gracias a que la guerra costó 28.000 millones de dólares, una fuerte cantidad para Reino Unido. Para continuar con estas inconformidades que representaban a la población de Reino Unido, se creó el Partido Laborista, el cual llegó por primera vez a pues, poder gobernar el Reino Unido. Esto para poderlos representar. Todo este partido era dirigido por Ramsay MacDonald, el cual tenía ese objetivo de hacer un verdadero cambio en las políticas de Reino Unido. Aún así, las deudas que existían en Reino Unido eran bastantes. Eso mucho antes que surgiera la Gran Depresión. Las deudas se originaron porque Reino Unido le pidió prestado dinero a Estados Unidos, el cual accedió a prestarle, obviamente con ciertos intereses que lo beneficiaran. Ya que la deuda fue demasiado grande, era de 850 millones de dólares, exigía el pronto pago de los daños de guerra para poder cubrir esta deuda que azotaba a Reino Unido. Todas estas deficiencias económicas provocaron que Gran Bretaña tuviera que racionar ciertos productos básicos como lo es el pan, cereales, papas y otros. Pero la leche no tenía restricciones, ya que los campesinos la podían sacar de sus vacas y pues bueno, no se podía racionar. Lo irónico, bastante destacable de esto fue que ahora Reino Unido se convertía en un país deudor. Pasó de ser la gran potencia que ayudó a los demás estados chiquitos de tercer nivel, que no eran potencias, a ser un deudor. Los préstamos de Estados Unidos no duraron para siempre. Esto porque tuvieron que cortar estos préstamos cuando sus necesidades domésticas así lo pidieron, puesto que para el 24 de octubre de 1929 surgió el crash de la caída de la bolsa de valores, a lo cual se le conoció como el Jueves Negro, puesto que todas las acciones cayeron y dejaron en decadencia a la economía. Pero la economía estadounidense no fue la única afectada, ya que esta caída afectó también a otros lugares del mundo. Esto afectó internacionalmente. Reino Unido, para poder superar esta crisis económica, tuvo que tomar medidas que realmente fueron muy radicales o que para mucha población no les pareció correcto, ya que pues desde Adam Smith habían logrado que el Estado no interviniera, pero ahora Ramsay MacDonald sabía que para poder salvar la economía de su país tenía que intervenir, así que se tomó esa decisión
y aparte se devaluó la libra. Estas inconformidades al principio dividieron al país, pues la verdad no querían que se cambiaran las políticas de Adam Smith, pero pues ya conforme vieron que sí funcionaron, pues tuvieron que aceptar que fue la decisión más correcta. Esta decisión al afectar a otros países, pues también afectó a los estados que les proveían las materias primas, ya que cambió absolutamente toda la economía de los demás estados dependientes. Esto por el lado de la economía, pero por el lado de la población, la misma ya estaba cansada de todos los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. Por ello, decidieron tomar otros enfoques u otras visiones hacia nuevos caminos, como lo son lo cultural. De esta época, la más destacable es la de El amante de Lady Chatterley, publicada en 1928 por D. H. Lawrence. Esta obra fue demasiado criticada, ya que tenía demasiado contenido explícito para esa época sobre la sexualidad de la mujer. Durante 40 años, la misma fue censurada. Hasta que, claro, después surgió en la moda las minifaldas y generó más aceptación por la sexualidad abierta de las mujeres. También en esta época destaca Virginia Woolf, una importante escritora, la cual se convirtió en el ícono del feminismo. Las mujeres en esta etapa tuvieron un gran incremento de importancia en la vida política, puesto que se ganaron el puesto de ciudadanas cuando contribuyeron en las industrias para poder darles más instrumentos o más insumos necesarios para los soldados en la línea de batalla. Para 1924, las mujeres lograron el voto, pero solo las mujeres mayores de 30 años. No sería hasta 1928 que consiguieron el voto sin ninguna restricción a comparación de los hombres, ya que no tuvieron ninguna diferencia de edad o cuestiones por el estilo. Pero el cambio de mentalidades no solo se quedó dentro del Estado, sino que también rebasó fronteras, ya que pues tuvieron que aceptar la independencia de la India. Para los ingleses esto fue algo bastante importante o un rompeaguas en sus tipos de ver a las personas, ya que gracias a Mahatma Gandhi se logró aceptar la independencia de la India. Pero lo impactante o lo destacable de esta situación fue que Mahatma Gandhi logró vencer a una de las mayores potencias militares sin violencia, algo de alguna forma nunca antes vista. También, por ello, Churchill decide reconocer la pérdida de la India, pero lo dice con unas palabras que te da a entender que ahora Gran Bretaña se convierte en un país insignificante, ya no es una potencia. La población del periodo entre guerras se podría decir que fue una población que buscaba olvidar todos estos problemas que surgieron desde la Primera Guerra Mundial, pero la población o el semblante de la población que se vio al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la declaración y se enteraron a través de los radios, cambió absolutamente, ya que ahora todas esas personas que trataban de olvidar sonriendo, sus semblantes se volvían serios y pues preocupantes, puesto que ya conocían todos los estragos que causaba la guerra, el hambre, las muertes, muchas cuestiones que no querían volver a pasar los ingleses. Las personas de los pueblos ingleses, cuando se enteraron que regresarían a la guerra, el primer día muchos de los hombres fueron a las iglesias a rezar, puesto que sabían que su vida se ponía en juego. La tristeza, la incertidumbre y la preocupación gobernaron o eran los principales factores que existían en la población inglesa al principio de la guerra.
Durante la guerra, de alguna forma cambió esta perspectiva o esta visión de ver la guerra. Sabían que seguía siendo mala, pero pues de alguna u otra forma trataban de que la carga fuera más ligera. Durante toda esta guerra existieron ataques, pero al principio tenían el miedo de que se volvieran a ocupar los gases como se ocuparon en la Primera Guerra Mundial. Sabían que algunos no eran tan mortíferos, pero sí afectaban físicamente y querían evitar que esto sucediera. Por ello, las medidas de Gran Bretaña fueron que toda la población tuviera que portar siempre en una mochilita sus máscaras de gas en caso de algún bombardeo o que Alemania ocupara eh, gases. Esto fue tan común que a los niños y a absolutamente todos se les obligaba a portarlos. La gente no podía pasar de un lugar a otro porque pues eran detenidos o les evitaban el paso. Legalmente no les hacían nada, pero les evitaban el paso. A los niños, por otro lado, como querían fomentar el uso de las máscaras de gas, pues se desarrolló el diseño de la máscara de gas de Mickey Mouse. Pero el uso de estas máscaras de gas disminuyó, ya que conforme iba avanzando la guerra, se dieron cuenta que, pues, no era la misma guerra. Los medios de ataque eran muy diferentes. Ahora ya no se tenían que preocupar por los ataques con gases, sino que los bombardeos, los ataques aéreos. La gente tenía que dormir en el suburbano, tenía que dormir bajo tierra, en el metro, para poder después trabajar de día, para poder darles insumos a sus soldados, cuestión que fue bastante desgastante para la población inglesa. Sin embargo, no por esta nueva forma de ataque la población se deprimió o se rindió. Más bien, Churchill lo que hizo fue alentar a la población, diciéndoles que no se sobajarían a los alemanes, que los afrontarían. Por ello, cuando los alemanes atacaban, los ingleses se defendían. Para ello, pues se tomaron medidas. La primera medida fue llevar a los niños de las ciudades a los campos, ya que los principales objetivos eran las ciudades. La segunda fue que las mujeres de todas las edades, hermanas, madres, niñas, digo, de cierta edad, eran las encargadas de defender el territorio de los paracaidistas nazis. Eran las que defendían el fuerte de donde estaban. Mientras que los hombres crearon una guardia local, donde se sumaron veteranos de la Primera Guerra Mundial. Todos los ingleses se sumaron a la defensa de los ataques nazis, ya que era importante defenderse. Todo esto no logró sobajar la moral de los ingleses. Llegaba a variar, pero no se rendían. Sin embargo, pues sí se sentían solos, puesto que ahora estaban luchando contra los nazis, contra los aliados de los nazis y contra la parte de Francia, de la Francia ocupada, los cuales pues también apoyaban a los nazis. Uno de los instrumentos de guerra que Hitler ocupó fue el B-1, el primer armamento aéreo no tripulado, el cual pues fue un misil, vaya, por así decirlo, que tenía un gran alcance. La característica particular de este nuevo instrumento de guerra era que se quedaba sin gasolina justamente en la capital de Inglaterra para causar estragos en la capital. La variante moral de los ingleses por la guerra cambió y de hecho ya no volvió a bajar nunca, más bien subió cuando los estadounidenses ingresaron a la guerra. Con esto los superaceptaron, les brindaron mucha atención puesto que los estaban ayudando. El jazz, el swing, era lo que se estaba escuchando en las estaciones de radio inglesas, algo pues completamente diferente porque eran canciones americanas que ahora también los ingleses estaban bailando. Los salones de baile estaban llenos a pesar de los bombardeos, puesto que el ánimo estaba a tope. Esta nueva esperanza de guerra perduró hasta el final. Mientras que el cine americano también tenía bastante influencia. De los principales exponentes fue Alfred Hitchcock,
que llevó sus nuevas propuestas al territorio inglés. No tuvo tanto impacto hacia los ingleses como lo fue la música, pero pues fue un factor importante durante la alza de la moral inglesa. Todo esto por el lado de la población, pero por el lado económico, Inglaterra no volvió a ser el mismo. Fue como Churchill dijo, o sea, durante la guerra y a finales de la guerra, sucedió como dijo. Ya no sería la gran potencia del mundo, ahora solamente sería un estado más. Todo este poderío económico y toda la hegemonía pasó a manos de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tenía un PIB per cápita mucho mayor que el de Gran Bretaña, siendo así la nueva potencia. Gracias por su atención. Esta fue toda mi participación de los aspectos socioeconómicos. Los dejo con mi compañera. Buenos días compañeros, mi nombre es David Medina y yo les hablaré de la composición política interna y política exterior del Reino Unido en el periodo de 1919 a 1945. Comenzaremos hablando de la composición política del Reino Unido. La composición política del Reino Unido prácticamente no ha cambiado nada desde el siglo XVII, en donde se estableció el sistema parlamentario. El sistema parlamentario se divide en tres principales componentes que son el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el Parlamento. El jefe de Estado es la máxima autoridad política de la nación y el principal representante. Estos, aunque tienen la capacidad para gobernar, se lo dejan en manos del siguiente componente, que son los jefes de gobierno. Los jefes de gobierno son estas personas capacitadas y respaldadas por un partido político que por medio de la democracia son elegidas para manejar el gobierno de la nación. Estas personas son muy importantes ya que en ellas recae el poder político y por lo tanto manejan la política interior y la política exterior del país. Por último tenemos al Parlamento, el cual se encarga de limitar el poder del monarca y al igual que de ratificar y establecer leyes para mantener en margen y en un proporcional control el gobierno del Reino Unido. El Reino Unido, como su nombre lo menciona, estaba compuesto por varios territorios bajo el control político de esta entidad. Estos territorios eran Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda en su totalidad, que como veremos más adelante fue una de las problemáticas que cursó la política de esta nación. La composición política del Reino Unido, como ya lo mencionamos, se mantuvo prácticamente sin cambios a pesar de las problemáticas económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. Es más, esta se caracterizó por mantenerse fiel a sus instituciones representativas y a sus principios democráticos. El cambio más significativo en la política del Reino Unido fue el incremento de la autoridad del primer ministro sobre los partidos, a tal grado de que pudiera ejercer una influencia en las decisiones del rey sobre el parlamento. Se siguió manteniendo el mismo sistema parlamentario, prácticamente sin cambios hasta llegar al que el día de hoy conocemos. David Lloyd George fue electo primer ministro en 1918, elecciones que se consideran históricas gracias a la primera participación de las mujeres en un ambiente electoral. Su gobierno va de 1918 a 1922. Este personaje es de vital importancia en la política de Reino Unido, ya que fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones de paz después de la Primera Guerra Mundial, tratando temas como la creación de la Sociedad de Naciones, además de ser el principal representante del Reino Unido en este organismo. A pesar de ser las dos grandes potencias representativas de la Sociedad de Naciones, Reino Unido y Francia tuvieron grandes discrepancias a lo largo del periodo entre guerras, obstaculizando de esta manera la tarea de la Sociedad de Naciones en el cumplimiento de asegurar la paz. Entre estos puntos destacan los asuntos de reparaciones de guerra, en donde Francia le exigía a Alemania el cumplimiento riguroso del pago de impuestos que se le impuso en Versalles. Reino Unido, por otro lado, le dio facilidades de pago a Alemania e incluso se ofreció a apoyarlo económicamente para la reconstrucción del país. Con el fin de solucionar estos conflictos,
En 1922, Leon George convoca a una conferencia en Génova. Esta conferencia resultó ser un fracaso, porque ninguna de las dos potencias se disponía a negociar un acuerdo, ya que ambas veían los intereses personales por encima de la seguridad colectiva. A pesar de las problemáticas y los desacuerdos entre Francia y Reino Unido, como sabemos, la Sociedad de Naciones tuvo puntos positivos, entre los que destacan dos: el Tratado de Locarno y la recuperación económica. El Tratado de Locarno es donde Alemania se compromete a aceptar las fronteras impuestas en el Tratado de Versalles, dando por terminado una de las discrepancias entre Francia e Inglaterra, mientras que la recuperación económica se dio a través de la implementación del Plan Dawes. Otras de las problemáticas que tuvo que afrontar el gobierno de Leon George fueron el conflicto irlandés, la independencia de Egipto y el primer gobierno laborista. El conflicto irlandés se caracterizó por la búsqueda incesante de la independencia de Irlanda. Estos, por medio de unas elecciones, se proclamaron independientes del Reino Unido. Sin embargo, el primer ministro Leon George no reconoció este gobierno, causando la molestia de miles de irlandeses, desembocando en una guerra que duró aproximadamente 2 años. Mientras que la independencia de Egipto surgió como una promesa del Reino Unido que al finalizar la Primera Guerra Mundial se implementaría una serie de reformas para conseguir así su autogobierno. Al finalizar esta y ante las peticiones de Egipto, el gobierno británico se negó a otorgarles esta autonomía, originando una serie de revueltas que a la postre culminarían con la independencia de Egipto en 1922. Por último hablaremos del primer gobierno laborista en 1924. El Partido Laborista era un partido que estaba altamente identificado con las ideas del socialismo. Tenía como principal representante a James MacDonald. James MacDonald, al ser elegido como nuevo primer ministro, implementó un programa socialista gradual y democrático. Este programa pasó sin mayor éxito, prácticamente desapercibido, a tal grado de que llegara a la conclusión de su gobierno en octubre del mismo año. Las repercusiones políticas de la crisis de 1929. En primer lugar, James MacDonald fue reelegido, por lo cual estaba al mando del gobierno durante la llegada de esta crisis. Este implementó un programa de reducción social y de política de ahorro que causó gran molestia en la población e incluso de su propio partido político, los cuales demandaban la destitución del ministro. Los partidos políticos se juntaron a una coalición llamada Gobierno Nacional, el cual estuvieron encargados de llevar a buen puerto la política nacional durante este periodo. Otra repercusión política fue el Estatuto de Westminster en 1931, en donde los miembros de la Commonwealth, las cuales eran naciones aparentemente independientes pero bajo dominio del Reino Unido, se les dio la oportunidad de aceptar o rechazar las leyes impuestas por el Parlamento británico. De esta manera se les otorgó la autonomía a sus respectivos gobiernos. Ahora hablaremos de la reunión de Múnich de 1938. Esta reunión fue convocada por Mussolini con la participación de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. En esta reunión se negociaron los deseos de Hitler por unificar las regiones germanoparlantes de Checoslovaquia. Chamberlain aceptó y otorgó a Alemania las regiones de los Sudetes, con el fin de frenar los deseos expansionistas de Hitler, que a la postre no tuvieran ningún efecto, ya que Hitler invadió por completo Checoslovaquia. Debido a la invasión a Checoslovaquia y a la latente preocupación de las democracias, Reino Unido firma un compromiso de asistencia mutua con Polonia en 1939, en donde se compromete a intervenir para asegurar la independencia de esta ante un posible ataque alemán. Entre otras cuestiones, se nombra nuevo primer ministro a Winston Churchill. Reino Unido, antes del conflicto, contaba con el apoyo de Francia, Polonia e Irlanda del Norte como principales aliadas. Por último hablaremos de la política de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial en manos del primer ministro Winston Churchill. En primer lugar, se desarrolló un acuerdo de apoyo económico con Estados Unidos para costear los gastos de guerra de Reino Unido. Sin embargo, uno de los acuerdos más importantes y que dio un giro significativo a la guerra fue la Carta del Atlántico de 1941, en donde Estados Unidos entraba oficialmente al conflicto como aliado de Reino Unido. En este acuerdo tenía como principales puntos la ratificación de las ideas liberales y demócratas. En diciembre del mismo año se conformaron un total de 27 naciones aliadas,
como miembros de la Commonwealth, naciones iberoamericanas atraídas por Estados Unidos y la incorporación de la Unión Soviética. Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido conformaron una nueva organización llamada los Jefes de Estado. Dicha organización se reuniría en conferencias a lo largo de la guerra para tratar asuntos relacionados a esta. Las primeras conferencias de 1943, tanto la de Casablanca como la de Teherán, trataban el tema de abrir un nuevo frente de batalla, además de que esta última incorporaba el diálogo hacia las fronteras. Mientras que las conferencias de 1945, tanto la de Yalta como la de Potsdam, fue donde se repartió el territorio alemán ante su derrota. Al igual que se abordó el tema de la seguridad colectiva, en donde se buscó crear un nuevo organismo que sustituyera a la Sociedad de Naciones. De esta manera, se estableció un Consejo de Seguridad encargado de velar por la paz. Cabe destacar que Clement Tate sustituyó a Churchill en la última conferencia, ya que este fue nombrado nuevo primer ministro. En esta última conferencia se estipularon las sanciones a Alemania, dando por terminado la Segunda Guerra Mundial. Con esto último damos por concluido el tema de la política de Reino Unido. Muchas gracias por su atención. Buenos días, compañeros y profesora Dora Isabel. Mi nombre es Gerardo Gabriel Robles Salinas y como parte del proyecto final de este curso me corresponde hacer la presentación del tema de cuál fue la participación del Reino Unido en los conflictos del siglo XX. Para ello elaboré un ensayo escrito de carácter argumentativo y esta presentación que estoy dando en este momento. Por ahora voy a dar el tema respetando un lapso de tiempo temporal que va desde 1919 hasta 1945. Para ello contendré la mayor información posible respecto a los conflictos que sucedieron en este lapso de tiempo, considerando conflictos internacionales que dieron pie a nuevas estrategias del sistema internacional, y para ello consideré tres problemas que fueron fundamentales para el sistema internacional. El primero fue la crisis de 1929, la Guerra Civil Española y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Continuando con esta parte de esta presentación, cabe aclarar que mi ensayo estaba sustentado en la siguiente pregunta. ¿Fue de importancia para el sistema internacional la colaboración del Reino Unido en los conflictos internacionales? ¿Por qué? Al final responderé esta pregunta en base a la hipótesis. Bien, desarrollando el primer conflicto que tenemos fue la crisis del 1929, como aquí lo podemos observar. Bien, de manera muy general, la crisis de 1929 fue una crisis económica que se dio a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, debido a la contención de grandes riquezas en un sistema económico inestable a raíz de la guerra y a la mala estructura de esta y pues la mala administración principalmente. Cuando la Bolsa de Valores de Estados Unidos cayó, hizo caer también las economías de los demás estados de Europa. Para ello lo que nos aqueja de manera importante fue la participación del Reino Unido en este conflicto. Primeramente, el Reino Unido optó por unas medidas proteccionistas, es decir, protegió las importaciones y las exportaciones de manera prioritaria, estableció sistemas de ahorro, estableció la reducción de salarios, lo que también fue un paso mal porque significó la desigualdad, significó el desempleo, redució su tasa de ahorro y hizo dos movimientos importantes. El primero fue un gobierno nacional de coalición, es decir, que los tres partidos que en ese momento se encontraban en Reino Unido, que era el laborista, el liberal y el conservador, se unieron para formar estrategias que ayudaran a contener esta crisis. Y la segunda fue el abandono del patrón oro a partir de la adopción de la divisa de la libra esterlina. Para ello sufrieron consecuencias como la reducción del comercio internacional, la devaluación de la moneda. Sin embargo, lo importante de esta época fue que la participación del Reino Unido se vio fundamentada en una perspectiva proteccionista y que a raíz de este proteccionismo se pudo observar nuevas estrategias para contener la crisis del 29, que en este momento no se contuvo, pero pues se pudo observar cómo el Reino Unido optó por estrategias proteccionistas. Continuando con los tres conflictos que abordaré en esta presentación, el segundo conflicto fue la Guerra Civil Española, como podemos observarlo aquí. La Guerra Civil Española fue un conflicto interno dentro de España en la que se colisionó dos facciones.
La primera fue la Segunda República, que en realidad no era una república como tal, era una instalación totalitaria de Francisco Franco contra los liberadores de esta república. A raíz de este conflicto se pudo observar prioritariamente la participación extranjera, que es lo que más nos importa. En un principio esta guerra se tenía contemplada como un conflicto menor que solo aquejaba pues la península ibérica y en ese sector. Sin embargo, el alcance de esta guerra fue lo que verdaderamente preocupó al Estado inglés debido a su alcance en otras partes de Europa. En esta parte de la guerra, el Reino Unido optó por medidas de neutralidad. Es decir, cuando él empezaba a ver la guerra y se empezaba a divulgar en Europa, la guerra civil de España, y que estaba en contra del franquismo, el Reino Unido optó por la neutralidad y por el aislacionismo en ese sentido, debido a que estaban más enfocados en el aspecto económico a raíz de la crisis del 29. Sin embargo, países como Alemania y como Italia observaron a la guerra como la oportunidad de difundir los sistemas totalitarios, que en ese sentido era el fascismo y el nazismo, que imperaban prioritariamente en Italia y en Alemania respectivamente. Mientras estos intentaban expandir los sistemas totalitarios, Reino Unido seguía con su posición neutral. Para ello, el 2 de agosto de 1936, junto con Francia, formularon el Acuerdo de No Intervención, lo que significó que Reino Unido y Francia no intervendrían en esta guerra a menos de que ésta se conflictuara y llegara a términos globales como las guerras mundiales. Sin embargo, esto no pasó, terminó con revueltas y con muertes y con todo eso y con la caída del franquismo, pero no llegó a escalas globales. Lo importante de la participación de Reino Unido es de que se puede observar la transición de la crisis del 29 a esta época. Por ejemplo, en el 29 a pesar de que era una crisis económica, tuvo una perspectiva más proteccionista hacia su interés. En este sentido, al ver otros conflictos en el mapa europeo, él pudo tener una perspectiva más de neutralidad y de aislacionismo porque no se encontraba en sus zonas de interés. Sus zonas de interés pues, eran sus colonias e incluso Estados Unidos, pero en ese sentido no. Por ello, la participación de Reino Unido se resume prácticamente al reflejo de los intereses en sus zonas de influencia y a la neutralidad en las zonas donde no tiene grandes problemas, donde no encontraba grandes conflictos. Continuando con la participación del Reino Unido, estuvo reflejada durante toda la guerra. Sin embargo, hubo ciertos aspectos, ciertos momentos donde su participación fue más importante que en otros. No digo que no haya sido importante en general, pero hubo momentos donde fue muy trascendental. Se libraba una ocupación alemana en París, la Gran Bretaña comenzó a librar batallas navales y aéreas con Alemania debido al debilitamiento de las fuerzas. Es decir, Alemania empezó a bombardear ciertos sectores de Inglaterra del Sur para poder afectar a los campos de militares y poder hacer debilitar al Reino Unido. Lo que no pasó porque el Reino Unido seguía con su pensamiento de seguir firme hasta las últimas consecuencias. Para esto se libró también las llamadas batallas de Inglaterra, que fue una serie de bombardeos en las zonas más importantes de Reino Unido y de Berlín, donde se reflejaban los intereses militares que cada estado tenía respecto al otro y también el sentimiento de hostilidad que tenían de bombardear ciertos sectores. Posteriormente a esto, el Reino Unido libró batallas dentro de todo el mapa europeo, en el Pacífico, incluso en África, cuando estaba en su campaña militar Hitler. Y durante todo este tiempo optó por una medida de resistencia, es decir, una perspectiva de resistencia ante la guerra. Finalmente, cuando se da el ataque de Pearl Harbor y hace que Estados Unidos entre a la guerra, se alía con él y provoca nuevos cambios en esta guerra. Otro momento muy importante fue cuando en 1944, de hecho en agosto precisamente, crearon el Día D o el desembarco en Normandía, que fue una idea del Reino Unido de desembarcar en el frente norte de África para poder llegar a tierra europea, cerca con 600,000 soldados, lo que terminó con la liberación de París. Posteriormente, ya cuando Hitler tenía otras zonas de interés en Rusia y cuando estaba librando otra guerra también en Rusia, pues se vieron decaídos sus intereses. Finalmente esta guerra, pues como ya hemos leído anteriormente, acabó pues primero con el derrotamiento de Hitler y después que se suicidó, y finalmente con las bombas en Hiroshima y Nagasaki que derribaron al imperio japonés y llevaron a cabo todo este tipo de fenómenos que se dieron en ese momento.
Sin embargo, la parte más esencial de la Segunda Guerra Mundial en la participación del Reino Unido perdón, fue la participación oportuna de este, es decir, optó por medidas de resistencia siempre, de resistirse a la guerra y sin importar las consecuencias, lo que fue muy importante ya que sin la resistencia del Reino Unido, tal vez la participación después de Estados Unidos, que salió también como vencedor de la guerra, no hubiera sido tan justa en ese momento. Para ello, esta participación fue muy fundamental, aunque eventualmente después con la Guerra Fría y con la liberación de, bueno, con la URSS y con Estados Unidos que quedaron como grandes victoriosos de esta guerra, pues ya, pues la misma credibilidad del Reino Unido había caído, ¿no? Porque seguía con cierta crisis económica y con también desgaste después de la guerra. Y bueno, estos serían los tres temas, ya finalmente les hablaré acerca de la conclusión. Continuando con la temática del tercer conflicto que imperó en este periodo de tiempo y que prioritariamente yo consideré en mi ensayo, seguimos con el conflicto más importante que fue la Segunda Guerra Mundial. Bien, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado global que se precedió a raíz de el interés de Hitler sobre las zonas balcánicas, especialmente sobre Europa Central. Sin embargo, la participación del Reino Unido aquí es muy trascendental. Se puede decir que si no hubiera sido por la participación oportuna del Reino Unido, quizás la guerra no se hubiera ganado, o si se hubiera ganado hubiera tenido consecuencias diferentes. En un principio, en 1939, cuando Hitler invade el corredor polaco y se apodera de Polonia y viola los tratados de Versalles en ese sentido, el Reino Unido le declara la guerra, lo que da inicio a la guerra mundial. Sin embargo, a raíz de que esta declaración de guerra se consumara, Hitler no hace ninguna acción en contra del Reino Unido. Primero lleva a cabo la guerra relámpago. La guerra relámpago fue la intervención en muy poco tiempo en París, es decir que durante muy poco tiempo las tropas de Hitler avanzaron durante Europa Occidental hasta llegar a París, cuando se apoderaron de la ciudad de París y Francia quedó dividida en dos estados. En ese momento las fuerzas de expedición británicas se encontraban en Europa, pero al ver el avance alemán retrocedieron a la isla. Mientras Hitler se apoderaba de París y comenzaba investigaciones acerca del Tratado de Versalles y todo este tipo de cosas, el Reino Unido principalmente estaba rearmando su ejército y para ello intentaba como contener. En este momento el que era ex primer ministro y ahora fue presidente, Winston Churchill, exhortaba a la población no solo de Reino Unido sino a la población mundial que no debían temer hacia el avance alemán, que el Reino Unido no flaquearía en ese sentido y que no estaría bajo las enmiendas alemanas, que él seguiría luchando hasta el final de los sucesos. En este sentido, las guerras que se consumaron para Inglaterra fueron muy importantes. Voy a hablarles acerca de la conclusión respecto a la participación del Reino Unido en los conflictos del siglo XX. Bien, para todo esto es muy importante diferenciar los tipos de carácter que tuvo el Reino Unido. Yo decidí fundamentarme solo en estos tres conflictos, no porque los demás no hayan sido importantes, sino porque en estos tres conflictos se puede apreciar las diferentes perspectivas que toma el Reino Unido respecto a los conflictos. Además que algunos conflictos eran menores y el Reino Unido no tenía participación en ellos. Pero en estos tres conflictos podemos observar que durante la crisis del 29 tuvo un carácter proteccionista, en la Guerra Civil Española tuvo un carácter de neutralidad, de aislacionismo ante la guerra. Finalmente, cuando las hostilidades de Hitler, de todos los estados, llegaron a las últimas condiciones y se consumó la guerra mundial, Reino Unido optó por una medida de resistencia y siempre salvaguardando las ideas de Versalles, de la seguridad colectiva, de la paz colectiva y de todos esos puntos. Para ello, la conclusión en este sentido sería que sí, y respondiendo también a la pregunta de la hipótesis, sí fue muy trascendental la participación del Reino Unido en los conflictos del siglo XX porque imperó su misma influencia y significó que en este sentido los países que estuvieran aliados con él o que tuvieran influencia con él también seguirían cierta normatividad. E incluso en la actualidad sigue siendo un estado de gran importancia para el sistema internacional y lo podemos observar incluso en el Brexit, que fue el acontecimiento más importante que ha salido últimamente, de que no solo afecta al Reino Unido y a la Unión Europea, sino afecta también a otros estados. Bueno, finalmente sí fue muy importante la participación del Reino Unido. Bueno, eso sería todo, gracias y
los dejo con mi compañero Ángel Rivas, que les expondrá las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Finalmente, les explicaré las consecuencias y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido. En esta imagen podemos observar a uno de los personajes más icónicos del bando británico que participaron dentro de la Segunda Guerra Mundial, conocido como Churchill, haciendo su señal de la V de Victoria. Los aspectos que tomaremos en cuenta para explicar las consecuencias serán los siguientes: el ámbito sociocultural, educativo, político y sobre todo diplomático. Dentro del aspecto sociocultural hablaremos de la migración. Esto se debió a que había un gran número de migrantes en Reino Unido debido a la política que mantenía, una política de brazos abiertos a los migrantes que se consideraban fieles a Reino Unido. De igual forma se instauró el sentimiento de britanidad y la ley de 1948 de la nacionalidad británica. Con esta ley se busca implementar que todo aquel sujeto perteneciente a la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones y que perteneciera a alguna de las colonias británicas pudiera acceder a Reino Unido sin mayor inconveniente. Sin embargo, en 1962, con la ley sobre los migrantes de la Commonwealth, se prohibió esto debido a que únicamente se aceptaba cierto número de migrantes y se daban ciertas plazas, de tal forma que se daban algunos artículos y leyes que anteriormente no existían para la adquisición de viviendas y trabajos. De igual forma, hubo minorías étnicas, con lo que se dio la heterogeneidad cultural. Aquí podemos observar algunas imágenes de migrantes, en este caso musulmanes, provenientes de India, y aquí un ejemplo de heterogeneidad cultural. Esto se debe a que había gran número de migrantes provenientes de otras partes del mundo. Sector educativo. Pues el sector educativo era uno de los puntos más importantes para Reino Unido, debido a que se consideraba que la enseñanza era la forma correcta para instaurar nuevos métodos y estrategias para la forma de pensar. Se buscaba crear conciencia acerca de los horrores que traían consigo los conflictos bélicos, de tal forma que se creara un sentimiento de nacionalismo y defensa a las democracias y a la libertad. El sector educativo se consideraba sin concepción a la migración, debido a que no importaba el origen de los alumnos ni de sus padres, para que estos pudieran recibir la educación. Realmente lo único que importaba era el nivel del inglés que estos tuvieran, ya que era necesario para el desarrollo óptimo de las clases. Esto se debe a que las clases no se impartían en el idioma de donde los niños provenían, sino se basaba en el inglés. Ley de Gobierno Local, artículo 11. Bueno, pues esta ley se basa en el apoyo a los niños para que tengan el manejo del inglés. Se les asignaba un tutor por ciertos grupos, de tal forma que se buscaba el mejoramiento de la lengua. Modelos asimilacionalistas y medidas liberales. Pues en este punto hacemos referencia a que las escuelas tomaron ciertas medidas para que los alumnos pudieran desempeñarse de la forma adecuada, ya que en ocasiones sus etnias no les permitían ciertas cosas. Ejemplo, las niñas musulmanes, las cuales no podían asistir a la escuela con falda, sin embargo se les permitía que asistieran con pantalón. El documento verde de 1977. Pues con este documento se hace una comprensión y un entendimiento de que Reino Unido es un país con gran diversidad étnica, por lo cual la escuela se tenía que adaptar a las necesidades. Las escuelas se volvieron sensibles ante toda esta situación y algunas minorías étnicas se pudieron desempeñar sin ningún contratiempo. El ámbito político en Gran Bretaña tuvo gran impacto y fue de gran importancia, debido a que estableció dos puntos importantes: la estrategia dual y la fortaleza de Gran Bretaña. Estos puntos tienen relación alguna con el ámbito ya mencionado anteriormente, la migración, debido a que la estrategia dual buscaba limitar
y que ya no se aumentara la heterogeneidad de la población británica. Sin embargo, la fortaleza de Gran Bretaña buscaba eliminar el racismo, de tal forma que implementó la Ley de Relaciones Raciales y las comisiones para la erradicación del racismo. Otro punto importante, el ascenso de la reina Isabel II al poder. Esto sería en 1952, con la muerte de su padre Jorge VI. Esta es la reina Isabel. La monarquía constitucional y un gobierno parlamentario. Esto quiere decir, en un gobierno parlamentario, que el jefe de Estado es el rey, en este caso ya mencionado la reina Isabel, y el jefe de gobierno, el primer ministro. Aquí el Parlamento es el que tiene la facultad de imponer las leyes, siempre y cuando éstas tengan la capacidad de poder ser modificadas posteriormente. Estas son las dos cámaras que se encuentran en Reino Unido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Finalmente, en el aspecto diplomático, se dio su participación en las Naciones Unidas, surgiendo como un miembro permanente de la Comisión de Seguridad. Hay que recordar que las Naciones Unidas se dieron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, buscando mantener un equilibrio en la paz. Y su fortalecimiento de relaciones diplomáticas. Bueno, pues su fortalecimiento se dio en varias naciones. Sin embargo, una que hay que destacar es la relación con Japón, debido a que era uno de sus principales rivales dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esto se logró dar gracias a los prisioneros que habían sido capturados en Malasia, ya que estos servían a Reino Unido como traductores e intérpretes, y en ocasiones daban clases a los mismos estudiantes de Reino Unido, aproximadamente en 1942, los cuales posteriormente fueron mandados a las líneas del frente a actuar como intérpretes y traductores. Cada uno se especializaba en cierto punto. De aquí surgieron grandes relaciones diplomáticas con Japón. Dentro de su participación en las Naciones Unidas, Reino Unido ha dado grandes apoyos. Sin embargo, ha habido más de 100 defunciones por parte de los británicos en el mantenimiento de la paz.